¿Cómo nos va con la voz? Porque estamos un poco difónico y resfriado con estas cosas, del cambio de clima y esto. En el día de hoy están las votaciones presidenciales en España. El principio del próximo mes son elecciones presidenciales en Panamá, en mi tierra natal. Y en los periodos electorales siempre hay grupos que van por un partido y por otro partido. Y hay un grupo interesante y que es cada vez más grande en todos los países en tiempos de elección. Y es el grupo de los indecisos. El grupo de personas que no saben por quién va a votar. Si se dan cuenta, cuando están estas campañas electorales y eso, va a haber una cantidad de personas con el logo, con el nombre, con el color del partido o de la persona candidata para la presidencia, y hay otros del partido opuesto, y siempre hay. Pero el grupo mayoritario es el grupo neutro, el grupo que no va ni para uno ni por otro, o que quizás sí va, pero no lo manifiesta tan efusivamente como lo manifiesta los que son muy no son devotos, eso es algo más religioso, que son partidarios de algún candidato en especial o de un partido. Entonces, yéndonos a la vida práctica de un ser, de una persona natural, de nuestro diario vivir como cristianos también, nosotros estamos también parados en medio de una decisión cada día, y es decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Y algunas personas dirían, pero somos cristianos, siempre nos levantamos con decidir hacer lo bueno. Pero la verdad es que no. La verdad es que muchas veces nosotros nos levantamos, caminamos, andamos, nos desenvolvemos con pensamientos que no son los correctos, que no son los buenos. Y no es que no lo sepamos, sí lo sabemos. Sabemos y conocemos el bien y el mal, pero en nuestra mente está la indecisión de si hago esto o no lo hago. Entonces, y eso estamos hablando nada más del primer nivel, porque el segundo nivel viene entre escoger entre lo bueno y lo mejor. Porque muchas veces lo bueno simplemente es una meseta, un lugar donde tú te estancas y no avanzas porque te sientes cómodo. Porque era una dificultad entre decidir lo bueno y lo malo. Bueno, decidiste lo bueno, pero una vez que decides lo bueno tienes que decidir entonces luego lo mejor. Y esa es una parte muy importante en el ser humano, pero vamos a regresar al punto neutral de la vida cotidiana. Porque nosotros somos personas que constantemente tienen que decidir por lo bueno. Pues eso sería lo correcto, ¿verdad? Pero nosotros estamos metidos, estamos parados en una indecisión. Y este es el título de esta prédica, que es entre lo que soy y lo que debo ser. Como decía hace un momento la figurita al principio dando vuelta, en una persona que está en la mitad con un zipper entre un color y el otro, somos nosotros, porque nosotros estamos así como que nos decidimos hacia acá o hacia el otro lado y estamos en una indecisión constante, a pesar de que conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo. El pueblo de Israel por mucho tiempo tuvo mucha mezcla con los pueblos donde Dios le dio el lugar para habitar, o sea, la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, Canaán, había muchos ídolos, había muchas cosas que no estaban bien delante de Dios y Dios la prohibía. Entonces, dentro de la prohibición de Dios, siempre, como lo sabemos, es para bien. O tendrán quizá que ir en la página nuestra de YouTube, en el canal de YouTube, para ver cuando Dios dice que no. Hubo una prédica así, porque cuando Dios nos dice que no, también nos está guardando del mal. Uno a veces piensa como que cuando Dios responde negativamente, todo es negativo. A veces, y nosotros los que somos padres sabemos que nuestros no para nuestros hijos siempre va a ser algo positivo, algo bueno, para librarlos de algún mal. Es lo mismo es Dios, nuestro Padre Celestial. A nuestra petición nos responde que no, y es porque nos está guardando del mal. Entonces, cuando Dios le prohibió al pueblo de Israel ir a donde Dios es, que no es Dios, a otros dioses y todo esto, era para el bien del pueblo de Israel, para consagrarlo, para prepararlo para Él y para bendecirlo en gran manera. Entonces, pero el pueblo de Israel se iba de un lado y para el otro y dudaba. Lamentablemente, es muy importante
Gracias a Dios que ahora nosotros en democracia decidimos a los presidentes, pero hay que ver en qué grande diferencia hay con esto. Porque quien dirige a una nación la llevará al éxito o al fracaso, a las cosas buenas o a las cosas malas. En el pueblo de Israel, en un tiempo, el séptimo rey de Israel se llamaba Acab. Él se casó con una mujer que no era judía, no era del pueblo de Israel, era de Sidón, y ella era idólatra y era muy ambiciosa. Ella incluyó dentro de las cosas del templo a todos los profetas de Baal, el dios al que ella y sus padres adoraban, y persiguió a todos los profetas de Dios. Entonces lo que hizo de una forma sistemática desde la presidencia o desde el reinado donde estaban controlando al pueblo de Israel o estaba guiando, lo llevó por mal camino. Entonces el pueblo de Israel se confundió y mucha gente empezó a apartarse del Señor. Entonces Dios en ese castigo le mandó 3 años de sequía para disciplinar al pueblo de Israel. Entonces, a través del profeta Elías se lo dijo a Acab: Dios va a dar una sequía porque se han apartado de mis caminos, y todo eso dio la sequía. Hubo una gran confusión porque, ¿saben? Acab estaba por su esposa, por Jezabel, y él apoyaba todas las cosas que hacía su esposa o que promovía su esposa, y lo que hacía la esposa era promover el mal, y de eso permeaba, o sea, llegaba hacia todo el pueblo de Israel, que se corrompía y se cambiaba de obedecer a Dios e iba a obedecer a los dioses ajenos. Entonces Dios le dijo a Elías, el profeta, que hablara con Acab y que él iba a empezar a poner una determinación para que el pueblo de Israel de una vez se decidiera por Dios. Y fue ante Acab y dijo: mira, congrégame a todo el pueblo de Israel, congrégame a todo el pueblo de Israel, que Dios tiene una palabra para ellos. Entonces, en Primera de Reyes, vamos a verlo aquí, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Entonces Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Bueno, quitemos eso ahí, para que no nos distraigamos. Si yo les digo a ustedes: ¿hasta cuándo seguirán indecisos si obedecer a Dios o a su carne?, les estaría diciendo lo mismo que el profeta Elías le dijo al pueblo de Israel. Porque no es que nosotros estamos siguiendo a Baal, no es que nosotros estamos indecisos entre seguir a Baal y seguir a Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Es que hay un detalle muy importante, es que Baal era un dios y su nombre básicamente significaba carne o simbolizaba la carne. Porque el culto a Baal era complejo, era especial y era algo que, con lo que le voy a decir ahora, nos vamos a identificar, y eso es muy interno en nuestro corazón. El culto a Baal fue difícil de quitar del pueblo de Israel, y 3 veces el Señor mandó un juicio y él eliminó el culto a Baal, y tan pronto que lo eliminaba se restablecía nuevamente rápido. Pero ¿por qué sucedía esto? Y es que dentro de los ritos del culto, el principal rito tenía que ver con la fertilidad, y ello promovía el placer de la carne. Ok, en ese aspecto, ve la parte más grosera, ¿no? Porque se habla de orgías, se habla de cosas muy desagradables, que era parte del culto a Baal y que era muy atractivo a la carne, al ser humano. Pero en el plano nuestro, y es la satisfacción de nuestra carne. Y no estamos hablando solamente de algún placer sexual, estamos hablando simplemente de la flojera, de la falta de diligencia, de la falta de consagrarse a Dios. Es complacer la carne. Y nosotros, como el pueblo de Israel, quizás llegamos a lugares o momentos donde Dios nos lleva y nos pone en una encrucijada, y si servimos a Dios o servimos a nuestra carne, y nosotros vamos y hoy vamos a consagrarnos ante Dios. Pero tan pronto pasa eso, nosotros restablecemos ese culto a Baal, porque la carne empieza a querer tener más relax,
menos disciplina, menos cosas rígidas por las cuales nosotros seamos mejores y nos vamos quedando atrás, porque los placeres de la carne nos atrasan y Dios nos avanza. Dios quiere para nosotros el avance, el crecimiento, quiere que seamos edificados, quiere que nosotros seamos fortalecidos. La carne nos quiere nada más neutralizar y nos quiere atrasar y nos quiere descartar del camino, ese camino preparado por Jesucristo. La principal lucha es nuestros deseos de la carne frente a la obediencia a Dios. Entre lo que soy y lo que debo ser, eso depende de cuánto yo complazco mi carne y cuánto yo obedezco a Dios. Lo que soy ahora posiblemente tiene que ver simple y sencillamente porque complazco mi carne. Porque si hay algo que se pueda poner más importante que venir a la casa del Señor, que hacer algo para Dios o tener un tiempo de oración, un tiempo devocional o hacer algo para Dios, si se pone al frente, eso nosotros ya le llamamos satisfacer la carne, porque nuestro deseo de apartarnos de Dios está en nuestra carne, en nuestro ser, en nuestra humanidad. Un montón de distracciones nosotros encontramos cuando tenemos que hacer algo para Dios. Un montón de obstáculos nosotros nos encontramos cuando tenemos que hacer algo correcto. Un montón de luchas y de batallas nosotros nos enfrentamos cuando queremos seguir el camino del Señor de una forma correcta. Y eso no es ajeno a nuestra realidad. Cada vez que uno se decide hacer algo por el Señor, el enemigo se levanta a hacer algo en contra para distraernos, para sacarnos del camino. Pero nos toca a nosotros decidirnos, porque donde estoy es entre lo que soy y lo que debo ser. Estoy parado en un punto donde todavía no soy lo que yo debo ser. Y eso es lo que estoy siendo ahora. Pero nos toca tener una decisión. Un detalle es que el abstencionismo o los votos indecisos, por lo general en las campañas electorales hacen ganar al peor presidente. Porque no se tiene mucha confianza en un nuevo que tiene una propuesta buena, pero se conforman con el malo que siempre ha estado ahí porque dice, para aventurarnos nos quedamos con este malo. Mejor un mal conocido que un bueno por conocer. Y tenemos que tener en cuenta es que si nosotros hemos vivido tanto tiempo en pereza, en negligencia, en mediocridad, no significa que eso sea nuestra vida. Nosotros tenemos que ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y nosotros en este momento somos simplemente lo que hasta donde nuestra carne nos lleva. Y no vamos muy lejos porque nuestra carne no nos deja ir muy lejos. Y nosotros nos mantenemos en un estado de estancamiento, de poco avance, porque simplemente la carne nos tiene limitado, porque simplemente la carne no, o sea, es como decir, pero ¿para qué te esfuerzas tanto? O sea, mira, cuando en estos días estaba hablando con mi esposa, hablando acerca de esto de la corrupción. No era mi esposa, era con mi mamá. Es que como hablo tanto con mi esposa, yo creo que todo eso es con mi esposa. Estábamos hablando, mi madre y yo estábamos hablando acerca de los candidatos nuevos a la presidencia que se autodenominan honestos y que tienen una propuesta decente y que van a hacer el cambio frente a la corrupción que hay en la política actual. Y entonces yo le decía a mi madre una cosa que es mi opinión personal y yo respeto las otras opiniones. Y es que el poder corrompe. El poder, lamentablemente, el ser humano cuando tiene mucho poder por decir algo, de influencia sobre muchas personas, a veces le da por lo malo, no para ayudar a la gente, sino que le da por lo malo, por satisfacerse personalmente. Y hay que cuidarse mucho. La integridad cuesta muchísimo, pero de verdad es lo mejor que uno puede hacer. Y le decía yo a mi madre es que cuando uno llega a una institución pública y todo el mundo está robando y uno es honesto, uno pasa poco tiempo hasta que uno llega a un punto de decir, pero si de verdad que no hace mucha falta este dinero que está aquí, si de verdad mucha gente no lo va a echar de menos, no lo va a extrañar, yo me lo puedo traer un poco para acá también, y siendo yo honesto.
Lo que quiero decir con esto no es que todos los políticos son corruptos, sino que hay seres humanos que cuando llegan al poder, lo que les da es por dañarse. Porque es una presión muy fuerte. Es una presión que lo único que yo puedo echarle la culpa, no solamente a Satanás, porque no quiero ser abogado del diablo, pero quiero que entendamos que nosotros tenemos en nosotros el pecado natural o el pecado original, perdón, que tiene que ver con autocomplacerse y con ser egoísta. Con que no importa a quién paso por encima, con tal que yo esté encima, yo voy a hacerlo. Entonces esa es una lucha que tenemos nosotros constantemente y es la razón principal por la cual esta prédica se llama Entre lo que soy y lo que debo ser, que se enfoca principalmente en nuestra lucha entre los deseos de la carne complacidos por nosotros mismos y el obedecer a Dios como el plan perfecto para nuestras vidas. Esa es de las partes más básicas y personales que podemos hablar desde el púlpito. Sabemos que hoy día, lamentablemente, muchas veces se usa los púlpitos y eso para motivar a la gente a pedir y exigir y a tener grandes bienes. Yo quiero que ustedes sepan algo. Todos los bienes que usted tenga, lo tiene que tener por su profesión, por su habilidad y no tiene que ver por su fe. Por su fe tiene que crecer el creer y confiar en Dios. La iglesia no es para hacer negocio. Dios no es un Dios de Amway, de Herbalife y de todos los life, que tú haces una pirámide y entonces tú traes a más personas para que después tengas más y que le inviertes a Dios para que Dios te bendiga. Dios ya te bendice. El enemigo se ha metido y ha tergiversado todas las cosas y ha puesto en la mente de muchas personas es que si tú ofrendas más, Dios te bendice más. Dios no te bendice porque tú ofrendes, si ofrendas, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Él no necesita tu dinero, pero en la ofrenda que tú das con amor y desprendimiento, tú muestras el desprendimiento que tienes de las cosas materiales. Y tú dices, voy a hacer y voy a ayudar la obra del Señor. Pero no es porque Dios te va a bendecir si tú das dinero. Dios no te va a bendecir más si tú haces actos de caridad. Porque Dios está juzgando siempre el corazón. Se lo dijo a Samuel. No mires lo que mira el hombre, que el hombre mira, oh, mira cuánto ofrenda esto, oh, mira cuánto está aquí y está llorando. Dios mira el corazón. Si tu corazón de verdad está deseando agradar a Dios, aunque no tengas un franco para dar en la ofrenda, tu corazón a Dios es agradable. Si tú estás pensando en negociar con Dios y das 100 francos de ofrenda, Dios no lo está viendo. A Dios no le importa. Ahora, de los 100 francos, ¿no? Al punto que yo quiero llegar es que nosotros no podemos ponernos a negociar con Dios. Dios nos bendice porque su carácter es amor, sus características, su forma de ser es amor. Y en el amor Él bendice y da lo mejor. No porque tú hagas algo. De hecho nos salvó y Cristo murió en la cruz por nosotros antes de que nosotros le amáramos. Y Él murió para que nosotros le amáramos. Y nosotros le amamos porque Él murió. Y nosotros le bendecimos porque Él nos bendice. Porque la cosa está contraria. Pero tenemos que tener en cuenta algo. La carne siempre está tratando de desviarnos. Obviamente sabemos que la espinita y los dardos y las cosas la mete el enemigo para desviarnos, pero mucha culpa tiene nuestra carne, porque usted donde se pone a complacer mucho la carne se va a dar cuenta que lo que va a hacer es desviarlo del Señor y lo va a desviar de los propósitos principales de su vida, porque además de lo espiritual, nuestro destino y nuestra realidad están en lo que hacemos y no en lo que sabemos. Si usted, voy a quitar esto, si usted conoce mucho de la palabra, lo que cuenta es lo que usted practica de la palabra. Si usted conoce poco de la palabra, lo que cuenta es lo que practica usted de la palabra, de lo poco o de lo mucho que usted conozca, porque no se basa en conocimiento, se basa en práctica, se basa en acción. Dice, la fe sin obras es fe muerta. Está muerta en sí misma porque en realidad yo creo que hasta lleva un castigo, si es que no lo dice la palabra. Porque si tú sabes hacer lo bueno, si tienes el conocimiento de las cosas correctas y no lo haces, ya estás pecando delante del Señor. Porque no se trata de conocer, se trata de que hagas lo que sabes. Porque si hasta el momento tú tienes mucho conocimiento,
pero no pones en práctica todo lo que sabes, estás entre lo que eres y lo que debes ser. Porque lo que estás haciendo ahora no eres lo que debes ser. Y sabes lo que debes ser mejor. Una persona que vence la pereza logra grandes cosas en su vida personal y profesional. Una persona que vive con pereza no va a lograr nada en la vida. Ahora, si lo logra, sería porque en medio de la pereza quizá, qué sé yo, le llegó algo. Pero créanme que esa actitud de pereza, todo lo que le llega lo va a llevar a ruina. Todo lo que le llega lo va a desperdiciar. Porque no hay nada mejor que una persona diligente para que su vida profesional avance. Si usted no es diligente en estudiar, en meterse, en conocer, y esta es la otra parte, porque no quería desestimar totalmente el conocimiento. El conocimiento es importante, pero la práctica lo es más. Pero usted necesita llegar a por lo menos tener el primer escalón del conocimiento. Si usted está intencionalmente buscando saber más y estudia y busca e investiga, usted va a tener grandes avances en su vida. Sin embargo, si usted nada más se relaja, si nada más lo agarra chilling, si le pasa toda la vida chill out, este es para la parte juvenil que escucha la prédica, ¿usted qué va a alcanzar? Hay una frase que yo le dije a mi hija hace como 4 años, que estábamos hablando acerca de las tareas y las cosas. Yo le decía, haz lo que tienes que hacer cuando lo debes hacer y harás lo que quieras cuando quieras. Porque cuando tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y lo haces, ya te queda todo el tiempo. A veces cuando tú cobras y pagas lo que tienes que pagar, sabes cuánto tienes. Pero la mente latinoamericana es que cobra y despilfarra y después, bueno, hay que pagar. Cuando tú pones en orden las cosas y eres diligente, tú vas a tener gran éxito en tu vida. Y no es que tengas mucho dinero, es que sabes administrar lo poco o lo mucho que tienes. Pero sobre todo es cuando puedas vencer la pereza, logras ser diligente y vas a alcanzar grandes cosas en tu vida personal y profesional. También una persona que vence su carne logrará vivir altos niveles espirituales con Dios Padre. Cuando uno logra vencer su carne, cuando uno logra sobreponerse a las cosas que lo tientan a uno constantemente y quieren hacer apartar del camino, uno va a tener grandes avances espirituales. Cuando uno se dispone, por decir algo, voy a ayunar los sábados en la mañana, por lo menos hasta el mediodía, y me dedico y me consagro al Señor para meterme con Él. Ojo, no están buscando trabajo, no están buscando sanidad, no están buscando paz en medio del hogar, no están buscando, teniendo un tiempo de ayuno para tener intimidad y profundidad con Dios. Determino hacerlo, van a tener grandes avances espirituales, pero si cada sábado en la mañana viene la pereza y viene la distracción, viene todas las cosas, el avance espiritual va a ser menos. Cuando uno determina las cosas, cuando uno decide las cosas y no está indeciso como estaba el pueblo de Israel cuando el profeta le dijo, decídanse, si Dios es Dios, síganle, y si Baal es Dios, síganle a él. O sea, no están diciendo nada en contra de ninguno, pero es que tomen su decisión. Muy fuerte esta parte, pero les digo de verdad, o sea, no es solo venir a la iglesia, es cuestión de decidirse a ser cristiano. Es cuestión de pararse firme y determinar, decir, ¿cuál compromiso yo tengo con la iglesia, con la obra del Señor o con mi Dios Padre? ¿Qué yo he agarrado como ministerio, como responsabilidad en la iglesia o como mi compromiso por lo menos nada más de asistir y no tener tanta excusa de, bueno, el domingo, el tiempo está tan bonito que voy a llegar un poco tarde o mejor no voy? Créanme que prioridad siempre va a ser crecer espiritualmente. Días bonitos vendrán bastante. Ahora, si usted deja de crecer espiritualmente por un día bonito, disfrútelo, porque si no crece espiritualmente y no se compromete con Dios, en la eternidad los días no lo va a ver bonito, porque abajo no se ve tan bonito. Ahora, si usted pierde un día bonito por estar en crecimiento espiritual, tiene garantizado un montón de días bonitos porque el sol de la justicia alumbrará sobre la nueva Jerusalén y lo que estemos viviendo en la presencia del Señor en la eternidad. O sea, es cuestión de perspectiva y de ver que no solo se trata del disfrutar en este momento rapidito, sino se trata es de trabajar en este momento porque el disfrute viene y viene eterno. Ambas cosas, el vencer la pereza y el vencer la carne, requieren de determinación. Determinación. Quiero que sepan algo, decisión y determinación son dos cosas distintas.
y deseo. Mucha gente tiene deseo de seguir al Señor. Mucha gente tiene decisión de seguir al Señor. Sí, yo voy a seguir al Señor. Pero algunos tienen determinación de seguir al Señor. Porque cuando uno tiene decisión, las cosas le pueden cambiar. Pero cuando uno tiene determinación, uno incluso cambia las cosas. Porque usted tiene que empezar a tener el control de su vida y que su vida no esté a las buenas de quien quiera manejar su vida. Ustedes saben que el internet, las redes sociales y los medios de comunicación manejan su vida, ¿verdad? En muchas formas. Y no digo solamente a los que están obsesionados, esclavizados, enganchados, sino que en general, profundamente le digo, lo que aparece en las noticias está controlado. Lo que aparece en información en internet está controlado. Hay gente que me dice, no, es que en internet dice eso. Pero internet lo escribe alguien. ¿Y qué garantiza de que quien está escribiendo detrás de esa está diciendo la verdad? No solamente porque sea una mala persona, sino porque el conocimiento no lo tiene en un 100% de las cosas. Entonces la gente se deja llevar por una línea de cosas y entonces se controlan las mentes. Y ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos cristianos y tenemos que tener la determinación de que quien controle nuestra mente sea Jesucristo. Porque nosotros tenemos que ser aquellos que tengan la mente de Cristo. Somos aquellos que tengan la determinación de seguir a Dios por encima de días bonitos, por encima de otras oportunidades, por encima de otras opciones, por encima de todas las otras cosas que nos presentan, no solamente el enemigo, sino también nuestra carne, para no hacer un esfuerzo extra y crecer espiritualmente. Aunque usted venga y se quede aquí sentado, sentada, Dios le está edificando. Porque quiero que sepan algo. Usted viene, por decir, como, no sé si lo dicen en otros países, a regañadientes. O sea, viene como obligado, así como, bueno, aquí estoy. Si está escuchando la palabra del Señor, dice que la palabra del Señor no regresa vacía, sino cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado. Dios ha estado enviando palabra de Dios para todo el pueblo de Casa de Esperanza y aquellos que nos ven en YouTube. Y estas personas que escuchan la palabra de Dios, su propósito se va a cumplir porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si estamos hablando palabra de Dios, algo va a estar creciendo en su interior. Igual que toda siembra, hay cosas que tienen que tener su proceso y tienen que tener su tiempo de ser regada y de ser atendida. Y de tiempo donde no se ve nada, hasta que llega el día de la cosecha, donde empieza a verse el fruto. Tenemos que entender algo, que aunque nosotros no podamos ver el avance, si nosotros nos mantenemos diligentes y determinantes en seguir al Señor, Dios está haciendo un trabajo en nuestro interior, en nuestra vida. Y a veces nosotros somos los últimos que lo vemos y otras personas ven. Uno dice, ¿hasta cuándo estoy con esta situación difícil? ¿Hasta cuándo estoy con este problema? ¿Hasta cuándo estoy con esto? Pero Dios está trabajando si usted está siendo obediente, de venir a su casa, de estar en tiempo de comunión con Él, de meterse y leer su palabra, si está buscando al Señor, aunque sea una vez al día, 5 minutos, usted está creciendo porque la constancia va a llevar los logros, va a llegar los resultados en su vida. Nosotros no necesitamos que se nos diga lo malo, ni lo bueno, eso lo sabemos. Lo que necesitamos es tener la determinación de hacer lo bueno. A ver, ¿cuánta palabra de los que están aquí han escuchado? ¿Cuánta palabra de Dios han escuchado? ¿Cuántos años han venido escuchando la palabra de Dios? El momento es de tomar la determinación de hacerlo. Necesitamos despertar nuestra mente adormecida. Necesitamos reaccionar. Tenemos ya que darnos cuenta que todo lo que Dios nos ha dado y Dios lo que nos está hablando es para nosotros y para nuestro bien. Nos duele, nos cuesta, pero es para nuestro bien. Tomemos la decisión. Vamos a vivir vidas, vamos a quitar esto aquí para que escuchen algo muy importante. Necesitamos vivir vidas que sean lo que debe ser, que sean lo que Dios ha determinado. Y si usted está en este lugar es porque Dios tiene un propósito y un plan con su vida. Hay que quitar de nuestra vida las cosas que
que nos ponen en indecisión. En nuestra vida tenemos un signo de división, porque entre lo que soy y lo que debo ser, eso es algo que nos divide. Nosotros tenemos nuestra vida dividida, porque estamos entre complacer la carne, entre obedecer a Dios, y estamos divididos, como la imagen que había puesto al principio, estamos divididos. Pero cuando nosotros quitamos eso que nos divide, dale clic, nuestra vida son 2 puntos. Quiero que sepa en la regla de ortografía, sí, creo que es ortografía, después de 2 puntos es el significado de la palabra que está anterior, para decirlo claramente. Nuestra vida tendrá significado y encontraremos el significado de nuestra vida cuando quitamos eso que nos divide, que nos hace indecisos. Tenemos que tener la determinación de quitar de en medio lo que estorba, de quitar las cosas que están afectando nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos crecer profesionalmente, hay que seguir estudiando, hay que seguir avanzando, hay que seguir viendo qué otras cosas Dios tiene para nuestra vida, y eso es el significado de nuestras vidas. Pero lo que nos divide nos tiene estancados, porque lo que nos divide, ¿qué hace? Nos fracciona y nos parte y no nos da avance. Pero cuando quitamos eso que estorba, quedamos en los 2 puntos que le dan significado a nuestras vidas. Cuando quitamos lo que estorba en nuestras vidas, cuando logramos vencer la carne que nos aplatana, que nos hace echarnos, que nos hace avanzar muy lento, encontramos significado en nuestras vidas. Encontramos de que el crecimiento espiritual no solamente se traduce en ser mejores cristianos, sino que el crecimiento espiritual nos ayuda a entender que Dios nos puso aquí con un propósito, nos dio talento y nos dio dones y habilidades que ponemos en práctica para hacer negocio, para trabajar y para atender nuestros recursos para vivir en la vida. La iglesia no es para hacer negocio, pero cuando tú creces y abres tu mente espiritualmente, te das cuenta que toda la habilidad que tienes es para que tú vivas en la vida. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, no solo te pedimos, te rogamos, Padre, porque muchas veces no podemos, Dios. Tomamos decisiones y nosotros nos